Imagínese frente a un antiguo secreto, un misterio que se ha extendido a lo largo de los siglos. Un enigma tan profundo que pocos se atrevieron a cuestionar y mucho menos desentrañar. Ahora, cierra los ojos por un momento y deja que tu mente divague por los pasajes ocultos de la historia. Hay secretos escondidos en las medidas del templo de Salomón que pocos se atreven a investigar. Este es el punto de partida. No estamos hablando solo de un edificio monumental, grandioso en su arquitectura, sino de algo mucho más grande. Y estás a punto de emprender un viaje que va más allá de la historia conocida, donde los muros de piedra esconden un código, un enigma divino que pocos tienen el valor de explorar. Este código aparentemente inofensivo puede contener verdades espirituales que cambiarían para siempre nuestra comprensión del mundo. Pero dime, ¿alguna vez te lo has preguntado? Sí, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que los más grandes eruditos evitan discutir? Los libros sagrados están llenos de detalles, cuidadosamente insertados como piezas de un rompecabezas celestial. Las dimensiones del templo de Salomón, sus columnas, sus muros, sus habitaciones secretas, ¿qué significan realmente estas medidas? Tú y yo, juntos, exploraremos este misterio. Y, al final de este viaje, las respuestas que encontraremos serán, cuanto menos, sorprendentes. Hoy te invito a mirar más allá de lo obvio, a permitirte cuestionar lo que hay entre líneas. El templo de Salomón, tan sagrado, guarda secretos que pueden cambiar la forma de ver la historia, la fe e incluso tu propia vida. Agárrate fuerte, porque apenas estamos al principio. Y lo que está por venir, desafiará tu percepción de lo que es real. ¿Estás listo? Las antiguas escrituras se encuentran ante nosotros, como un mapa escondido a plena vista. Para comprender los secretos del templo de Salomón, debemos profundizar en las páginas más profundas de la Biblia, donde los detalles sutiles revelan más de lo que parece. En 1 Reyes 6:2 leemos, la casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Sí, son números simples, ¿no? Pero lo que muchos no se dan cuenta es que estos números no existen por casualidad. Vayamos un poco más allá, conectando estas medidas con lo que hay detrás de ellas. En Isaías 14 encontramos mención de Lucifer, el portador de la luz, el que cayó en desgracia. Ahora, piénselo, ¿por qué un templo, dedicado a lo más alto de los cielos, tendría medidas específicas que algunos eruditos afirman que están relacionadas con la caída de Lucifer? Extraño, ¿no crees? Pocos se dan cuenta, pero estos pasajes, Isaías 14:12 y Ezequiel 28, están llenos de simbolismo que trasciende las narrativas comunes. Dicen que la caída de Lucifer no fue solo un acto de orgullo, sino una verdadera batalla por el control de la creación. Un acontecimiento que sacudió no solo el cielo, sino también la tierra, y que, de alguna manera, está codificado en las dimensiones del templo. La primera revelación de la que pocos se dan cuenta, las medidas del templo pueden haber sido diseñadas para reflejar la armonía perdida con la caída de Lucifer. Cada codo, cada ancho, un espejo de las dimensiones espirituales roto en el momento de la rebelión. Como si las proporciones del templo intentaran equilibrar una escala cósmica, restaurar lo que se rompió cuando cayó Lucifer. La conexión está ahí, sutil, oculta, esperando ser descubierta. ¿Empiezas a ver la conexión? El templo de Salomón y la caída de Lucifer, dos piezas de un rompecabezas que pocos se atrevieron a armar. Pero estamos solo en el comienzo. Este es solo el primer vistazo a un misterio mayor. ¿Quieres saber más? Sigamos, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en este enigma. Hasta ahora hemos explorado las medidas del templo de Salomón como un reflejo de la caída de Lucifer, pero lo que casi nadie entiende es que el verdadero poder de Lucifer no fue destruido por su caída. Así es, la historia que conoces está incompleta. ¿Y si te dijera que cuando cayó, dejó algo detrás, algo que ha sobrevivido al tiempo y a los siglos, escondido en los símbolos más profundos? Un fragmento de poder, algo que todavía influye en el mundo de maneras que apenas podemos imaginar. Ahora piense, estas medidas, estas proporciones, podrían ser una clave no solo para comprender lo que se perdió en el pasado, sino para comprender lo que todavía está presente, entre nosotros. El templo de Salomón, con sus dimensiones precisas, no es solo un tributo a la gloria divina, puede ser el mapa de algo más.
algo que Lucifer, en su caída, quiso mantener accesible, pero de forma codificada. Si esto es cierto, entonces lo que pensábamos que era solo un edificio sagrado se convierte en un enigma, una puerta a otra realidad, donde las fuerzas espirituales todavía están en juego. Donde el equilibrio entre luz y oscuridad no se resuelve, sino que continúa desarrollándose en nuestras vidas, día tras día. Y aquí, entre estas columnas y codos, hay pistas de que esta lucha no ha terminado. El giro que muchos no esperaban, Lucifer, incluso caído, sigue actuando a lo largo de los siglos, y el templo de Salomón es prueba de ello. Sus medidas contienen una fórmula oculta, no de destrucción, sino de control. No de ruina, sino de influencia sobre el mundo físico y espiritual. Las puertas del templo no conducen solo al pasado lejano. Se abren a la hora, al presente. Las fuerzas que él representaba, aquellas que pensábamos que estaban enterradas en el tiempo, todavía actúan, todavía manipulan, todavía intentan moldear nuestro destino. Y la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para abordar lo que realmente significan estas dimensiones? Lo que parecía solo historia, lo que parecía una caída definitiva, de hecho, podría ser el comienzo de una lucha que continúa hasta el día de hoy. Ahora que ha comenzado a comprender que el templo de Salomón es mucho más que un simple edificio, profundicemos aún más. Para ello, es necesario volver a las Escrituras, pero no a los versículos que todos conocen y citan. No. Es necesario mirar a aquellos que permanecen en las sombras, olvidados o simplemente ignorados. En una Crónicas 28:19, David dice, «Todo esto, dijo David, me fue dado por escrito de la mano del Señor, todas las obras de esta planta». Este versículo pasa desapercibido para la mayoría, pero piénselo, David está diciendo que las instrucciones para el templo fueron dadas directamente por Dios. Cada detalle, cada medida, cada proporción, todo proviene de una fuente divina. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo no fue simplemente construido por manos humanas, sino guiado por una inteligencia celestial o quizás algo más. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a lo que se revela en los pasajes menos explorados. En Ezequiel 40, hay una descripción enigmática de un futuro templo, cuyas dimensiones parecen hacer eco de las del templo de Salomón, pero con un detalle inquietante, estas medidas no son solo arquitectónicas, son símbolos de algo que trasciende el tiempo y el espacio. Una estructura que, dicen algunos, apunta a un evento cósmico que aún no ha sucedido. La segunda revelación que muchos ignoran es esta: las medidas del templo de Salomón están directamente conectadas con los ángeles caídos y el equilibrio entre el cielo y la tierra. Hay sugerencias, por parte de eruditos y teólogos ocultistas, de que el templo fue diseñado como una forma de contener, tal vez, incluso comunicarse con las fuerzas espirituales caídas. Como una antena, se alinea perfectamente con eventos pasados y futuros. Pero aquí está la verdadera pregunta: si las dimensiones del templo fueron la clave para esta comunicación, ¿qué significa para los acontecimientos modernos? Lo que ocurrió entonces, con la caída de Lucifer, quizá no haya terminado. Muchos creen que los ángeles caídos todavía influyen en nuestro mundo, moviéndose silenciosamente detrás de escena de la historia. Lo que se empieza a ver, poco a poco, es que las fuerzas que actuaron hace milenios no han desaparecido. Se adaptaron, se escondieron y, de alguna manera, el templo de Salomón guarda los secretos de cómo siguen funcionando hasta el día de hoy. Estas revelaciones no son solo teoría o especulación. Son fragmentos escondidos en las Escrituras, esperando ser descifrados. Y ahora que los conoces, el misterio no hace más que profundizarse. Ahora que entendemos que el templo de Salomón puede haber sido la clave para algo mayor, debemos mirar la historia con nuevos ojos. La historia, ya sabes, guerras, imperios, revoluciones, ¿y si todo esto no fuera solo el resultado del azar? ¿Qué pasaría si detrás de todos estos grandes acontecimientos hubiera una fuerza invisible en acción? Verás, cuando hablamos de fuerzas espirituales, es fácil imaginar algo distante, abstracto. Pero el mal, el verdadero mal, es concreto, palpable. Tiene un nombre, una identidad y un propósito. Lucifer. No estamos hablando solo de una entidad perdida en el pasado, sino de una presencia que se mueve silenciosamente a través de los tiempos, influyendo en reyes, gobernantes y naciones.
Has oído hablar de las grandes guerras, los imperios que cayeron, las revoluciones que cambiaron el mundo, pero pocos establecen la conexión entre estas catástrofes y las fuerzas espirituales que, tal vez, estuvieron detrás de cada una de ellas. Las guerras no son solo batallas por el territorio, también son campos de batalla espirituales. Y ahí es donde entra en juego el templo de Salomón. Verás, el templo fue erigido en tiempos de paz, pero su historia está llena de influencias oscuras que emergen poco después. Las divisiones del reino de Israel, los exilios, las invasiones, ¿fueron estas rupturas solo resultados políticos y militares? ¿O la influencia de aquellos que cayeron con Lucifer ha seguido infiltrándose en los acontecimientos de la humanidad, utilizando el templo como símbolo de poder espiritual? El mal que acecha en las sombras no es solo una fuerza mística. Tiene cara. Tiene seguidores. Y Él está entre nosotros. Pensemos en las grandes tragedias de la humanidad, las guerras mundiales, el ascenso y caída de los imperios. Siempre ha habido un poder detrás, una manipulación invisible que pocos se atreven a considerar. ¿Qué pasaría si el templo de Salomón, con sus medidas ocultas, estuviera de alguna manera vinculado a esta influencia? Imagínese esto, Lucifer y sus seguidores, caídos pero nunca destruidos. Se mueven entre nosotros, manipulando a los líderes del mundo, influyendo en acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. Cada revolución, cada conflicto, una pieza de un juego cósmico para recuperar el poder perdido. ¿Y el templo? El templo sería el símbolo de esta lucha. Sus medidas serían un recordatorio de las fuerzas que intentan equilibrar este poder, de un lado al otro, buscando siempre el control. El mal no es solo una idea lejana. Tiene un nombre. Él tiene un propósito. Y se esconde en los detalles que muchos no ven, pero que están ahí, ante nosotros, en las medidas del templo y en los acontecimientos que configuran nuestra historia. Ahora, piensa por un momento. ¿Qué pasaría si estas fuerzas invisibles, que dieron forma a imperios y provocaron guerras, no estuvieran ahí en el pasado, sino que actuaran directamente en tu vida? ¿Qué pasaría si el mismo poder oculto que se cernía sobre las grandes tragedias de la historia estuviera a tu alrededor ahora mismo? Aquí está la tercera revelación. Lucifer y sus seguidores no solo están interesados en controlar naciones o reyes, están interesados en controlarnos a todos y cada uno de nosotros. Y lo que muchos no se dan cuenta es que las fuerzas que operaron en el templo de Salomón, las mismas que influyeron en los acontecimientos históricos, siguen influyendo en nuestras decisiones diarias. Sí, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, no son tan libres como imaginamos. Hay un plan en marcha, algo mucho más grande de lo que el ojo puede ver. El verdadero objetivo de estas fuerzas no es simplemente la destrucción física, sino el control espiritual. Y el templo de Salomón, con sus dimensiones, es una pieza fundamental de este rompecabezas. Cada codo, cada pared, cada medida oculta puede ser un reflejo de una estructura invisible que opera en nuestras vidas. Quizás, sin que te des cuenta, estas fuerzas hayan moldeado tus decisiones de manera sutil e invisible. Las fuerzas que cayeron con Lucifer, aquellas que se rebelaron contra el orden celestial, todavía buscan influir en su destino. Todos los días somos bombardeados por opciones, situaciones y desafíos que pueden ser la continuación de esta batalla invisible. Ahora empiezas a preguntarte, ¿cómo podrían estas influencias invisibles estar dando forma a mi vida? ¿Podría ser que los conflictos que enfrentamos en nuestra vida diaria, las luchas internas, las dudas, las crisis, sean simplemente el resultado del azar? ¿O será que, de alguna manera, estas energías ocultas nos están poniendo a prueba, manipulándonos, desviándonos del camino? Esta es la verdadera profundidad del misterio del templo. No es solo un edificio antiguo. No es solo historia. Es un reflejo de las fuerzas que están en constante movimiento, tratando de dar forma no solo al mundo, sino a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo han afectado estas fuerzas a tu propia vida? ¿Y cómo puedes protegerte de ellos? Porque así como el templo albergaba el poder de Dios, también contenía los secretos de una batalla espiritual mucho mayor que continúa hasta el día de hoy, una batalla que ahora involucra tu propia alma. Y entonces, empiezas a preguntarte, ¿qué pasa con aquellos que ya han notado esta batalla invisible? ¿Qué les pasa? Hay historias, muchas de ellas,
de personas que se enfrentaron frontalmente a estas fuerzas ocultas y libraron batallas que van más allá del entendimiento común. Y las cicatrices que dejan estas batallas no son físicas, sino espirituales. Imagínese la desesperación de alguien que, sin saberlo, se encuentra en medio de esta guerra silenciosa. Muchos han enfrentado crisis inexplicables, momentos de profunda desesperación, donde el caos parece haberse apoderado de sus vidas. Pero en algunas de estas historias comienza a surgir un patrón de influencias espirituales que moldean las decisiones, corrompen las relaciones y generan conflictos internos que nadie puede comprender del todo. Tomemos, por ejemplo, la historia de Ana, una mujer que parecía tenerlo todo en orden, una familia feliz, una carrera prometedora, una vida estable. Hasta que, de repente, todo empezó a desmoronarse. Pérdida tras pérdida, como si una sombra invisible consumiera todo a su alrededor. Ana describe cómo, en sus momentos más oscuros, sintió una presencia extraña, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, influyendo en su vida de maneras que no entendía. Pero Ana no estaba sola. John, otro ejemplo, relató cómo sus decisiones, grandes y pequeñas, siempre parecían desviarlo, como si algo lo empujara hacia la destrucción. Trató de ignorarlo, de racionalizarlo, de creer que todo era solo una coincidencia. Pero la fuerza era real. Y actuó en silencio, manipulando sus elecciones. Fue solo cuando comenzó a investigar más profundamente que se dio cuenta, estaba librando una batalla espiritual y no lo sabía. Estas son historias reales de personas que enfrentaron lo que muchos de nosotros ignoramos. Y desde el momento en que tomaron conciencia de ello, comenzaron a pelear. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y tú? ¿Cuál es tu papel en esta batalla? Ahora es el momento de una reflexión profunda. Mira a tu alrededor, mira tu vida, tus elecciones, tus momentos de crisis. ¿Estas fuerzas invisibles también están dando forma a tu camino? Piensa en momentos de duda, de desesperación, de decisiones difíciles. ¿Será que, sin que te des cuenta, el mismo poder que operaba en el templo de Salomón también estuviera presente, poniendo a prueba tu fe, desviando tus pasos? Esto no es superstición. Esta es una realidad espiritual que muchos han enfrentado. Y ahora, sabiendo esto, es imposible volver atrás. Te invitaron a ver lo que estaba escondido. La batalla invisible no se trata solo de ángeles y demonios en el pasado distante, se trata de ti, aquí y ahora. ¿Sientes esto? La tensión que se acumuló a lo largo de este viaje. Cada revelación trajo una nueva capa de misterio, una nueva pieza de este rompecabezas espiritual. Ahora estamos a punto de llegar al punto más crucial, el clímax de esta historia que, desde el principio, ha ido tejiendo una red de verdades ocultas a nuestro alrededor. La gran revelación que necesitas entender ahora es esta: la verdadera batalla no está muy lejos, en algún lugar entre el cielo y el infierno, o en un futuro incierto, está sucediendo aquí, ahora, a tu alrededor. Todo lo que hemos discutido, las fuerzas invisibles, las influencias sutiles, las energías espirituales vinculadas al templo de Salomón, está en movimiento ahora mismo. Lo que muchos creen que es solo una metáfora o un concepto abstracto es, de hecho, una guerra en curso, una competencia en curso por el alma humana. Cada uno de nosotros está en el campo de batalla. Las decisiones que tomamos, las influencias que sentimos, las presiones diarias que parecen inofensivas, todo forma parte de esta guerra invisible. Y, al igual que en el templo de Salomón, el equilibrio espiritual es precario. Lucifer, caído pero no destruido, sigue influyendo. No con fuerza bruta, sino con manipulación, distracción y confusión. Y si no estás prestando atención, es posible que ni siquiera te des cuenta de que estás en medio de esta disputa. La gran revelación que muchos no están dispuestos a aceptar: tú eres parte de esta batalla, lo quieras o no. Las fuerzas espirituales que representaba el templo de Salomón, el equilibrio entre lo divino y lo profano, siguen manifestándose en nuestra vida diaria. Y esta guerra, que parecía lejana en el tiempo, ahora se desarrolla en nuestros hogares, en nuestras mentes e incluso en nuestros corazones. La pregunta ya no es si lo crees o no. La pregunta ahora es, ¿cómo actuarás? Porque así como el templo fue un intento de poner orden en el caos espiritual, tú también tienes el poder de equilibrar las fuerzas que te rodean. A elegir el camino de la luz,
de la protección espiritual, de resistir las influencias que quieren alejarte de tu propósito. Esta es la verdad escondida en el templo. El código en sus medidas no era solo una expresión arquitectónica, era un reflejo de la batalla cósmica que aún se estaba desarrollando. Y ahora estás en medio de esto. La revelación es esta: el campo de batalla no es solo un templo antiguo, eres tú. Ahora, aquí estamos. Hemos llegado al momento decisivo, al final de este viaje que comenzó con una construcción física, pero que nos llevó a un profundo territorio espiritual. Y lo que has descubierto hasta ahora ha cambiado tu forma de ver el templo de Salomón, y tal vez incluso la forma en que te ves a ti mismo. Pero he aquí el punto crucial: el templo nunca fue solo una estructura de piedra. Era un reflejo físico de una realidad espiritual mucho más compleja. Un lugar donde lo divino y lo profano se encontraban, donde el equilibrio entre las fuerzas cósmicas se mantenía, aunque fuera tenue. Las medidas que estudiamos, las revelaciones ocultas, todo apunta a una verdad más profunda, que va más allá de lo que se puede medir en metros o codos. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esto está sucediendo ahora. La verdadera batalla no tiene lugar en los campos de batalla, sino en el ámbito espiritual, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. El templo fue una manifestación física de esa batalla, pero ustedes son el verdadero campo de batalla. La pregunta que queda ahora es simple pero poderosa: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Este es el momento de actuar. Los conocimientos que has adquirido aquí no son solo una curiosidad histórica, ni una reflexión abstracta. Es un llamado a la acción. Porque ahora que ve lo que está en juego, que hay fuerzas invisibles a su alrededor que intentan influir en sus elecciones, manipular sus pensamientos y decisiones, necesita tomar una decisión consciente. Puedes protegerte. Puedes equilibrar las fuerzas que te rodean. Puedes armarte espiritualmente, como nos enseña Pablo en Efesios, vistiéndote de la armadura de Dios, verdad, justicia, fe, salvación. No permitas que estas fuerzas invisibles sigan dando forma a tu vida sin resistencia. Ahora que los ves, puedes empezar a enfrentarlos. El templo de Salomón, con sus secretos y códigos ocultos, nos mostró que hay mucho más de lo que parece. Y ustedes, con las revelaciones que han recibido, ahora están equipados para participar conscientemente en esta batalla. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te vas a preparar para esta pelea? ¿Cómo protegerás tu alma de estas influencias invisibles? Porque el momento de actuar es ahora. Eres parte de esta historia. La batalla no es en un futuro lejano. Está aquí, en el presente, a tu alrededor, y ahora lo sabes. La elección es tuya: puedes enfrentarte a estas fuerzas, o permitirles que sigan actuando sin que te des cuenta. El mensaje final es de esperanza. Usted no está solo. También hay fuerzas a tu lado, listas para guiarte, fortalecerte y protegerte. Solo necesitas elegir el lado correcto.